Señor lo que también os he enseñado. Si usted nota, el apóstol Pablo aprendió y recibió directamente del Señor las instrucciones que él después transmitió a la iglesia. Entonces, esto es algo muy importante de entender. ¿Por qué? Porque cuando una práctica tenía la aprobación apostólica, nadie iba a cuestionarla. Y eso es algo bien interesante hoy. Nosotros nunca vamos a cuestionar una doctrina que fue enseñada directamente por los apóstoles y que aquellos hermanos de la Iglesia del Señor que recibieron esta enseñanza apostólica siguieron practicándola. Entonces ahí encontramos nosotros la veracidad de la doctrina, ahí encontramos nosotros un respaldo sólido, una base sólida donde nosotros podemos descansar y decir, bueno, lo que practicamos, lo que hacemos nosotros en la Iglesia de Cristo, tiene el respaldo apostólico, tiene el respaldo de Cristo y a la misma vez tiene el respaldo de los hermanos que durante años y durante todos los siglos han practicado lo mismo. Entonces nosotros estamos seguros que lo que estamos practicando está de acuerdo o fue aprobado por los apóstoles. Ahora bien, entonces en Hechos capítulo 20, para darle un ejemplo dentro de esta introducción, en Hechos capítulo 20 nosotros encontramos, Hechos capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor, queridos hermanos, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Si usted nota claramente que en Hechos capítulo 20, versículo 7 dice que los discípulos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los discípulos el primer día de la semana? Partían el pan. Si usted nota que el versículo dice claramente que era el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. A nosotros nos han dicho, ustedes cambiaron el día de oración, lo pasaron de un sábado y lo pasaron a un domingo. No, queremos explicar bien esto. ¿Por qué nosotros no celebramos la cena del Señor un sábado, por ejemplo, o un miércoles, o un viernes, o cualquier otro día? Es algo tan sencillo como esto. Cuando el apóstol Pablo estaba en este lugar de Troas, se reunió con los discípulos. ¿Y qué día el apóstol Pablo estaba reunido con ellos? El primer día de la semana, domingo. Era un domingo. Ese domingo, vea usted claramente que estaban reunidos los discípulos para algo específicamente. ¿Para qué estaban reunidos? El versículo dice, estaban reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ellos estaban reunidos para hacer esto, ellos estaban reunidos para partir el pan. Entonces vemos nosotros que el primer día de la semana los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Esto es una alusión a la cena del Señor. Así como el apóstol Pablo ya había dicho en 1 Corintios 11:23 que lo que él había recibido del Señor es lo mismo que él les había transmitido a los hermanos de Corinto, que el primer día de la semana que el Señor tomó pan, lo partió y dio gracias por él y dijo, haced esto en memoria de mí. El primer día de la semana el apóstol Pablo en un lugar diferente llamado Troas está con los discípulos exactamente haciendo lo mismo. El primer día de la semana está partiendo el pan. ¿Y por qué el primer día de la semana? Ok, porque así fue determinado, porque el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, porque los apóstoles enseñaron que el primer día de la semana debía participarse de la cena y porque la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana para participar del pan. Y no solamente eso, sino como dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, cuando usted lee las escrituras, en 1 Corintios 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué día se recogían ofrendas? El primer día de la semana. No un lunes, no un martes, no un miércoles, no cada reunión que hay en las iglesias, sino que la iglesia del Señor recogía ofrendas. ¿Qué día? El primer día de la semana. A la misma vez que el mismo día que participaban del pan, ese mismo día ellos también recogían ofrendas. Así de sencillo. Entonces, nosotros vemos que el primer día de la semana los hermanos de la iglesia se reunían para partir el pan. Ahora bien, en Hechos capítulo 20, versículo 8, dice la palabra del Señor, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí hay algo bien interesante que tiene que ver con lo que el hermano Quirós bien explicó el domingo pasado. Dice que estaban en un lugar específico, estaban en un aposento alto, estaban en una segunda planta, era un edificio, una casa que tenía 2 plantas, y ellos estaban en la parte de arriba. Entonces la pregunta es, también nosotros hoy tenemos que participar de la cena del Señor en una segunda planta, tal como los apóstoles del primer o los discípulos del primer siglo lo hacían. No. El lugar en sí
tenía esa condicionante. Entonces el lugar es condicional, pero el mandamiento de participar de la cena del Señor el primer día de la semana no es condicional. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana siempre va a ser un domingo, y en cambio el lugar donde se puede realizar la cena del Señor no tiene ningún problema, porque puede hacerse o realizarse en cualquier lugar, pero no en cualquier día. Esa es la diferencia. La cena del Señor se puede celebrar debajo de un árbol, se puede celebrar en la iglesia o en el lugar de reunión, se puede celebrar en cualquier lugar adecuado, idóneo para poder participar de ella. Pero ¿qué día? Ahí sí importa. El día tiene que ser el primer día de la semana. Entonces, con esta introducción, lo que nosotros queremos enseñarle, querido hermano, es que a la hora de practicar algo, a la hora de establecer algo o una doctrina en la iglesia, necesitamos tener el apoyo, o tenemos que tener el fundamento apostólico para determinar que algo que se hizo en la iglesia del primer siglo sigue siendo un mandamiento para la iglesia hoy. Y nosotros nos vamos a dar cuenta a través de esta sencilla práctica de cómo determinar que es algo doctrinal para nosotros y que no, determinar en qué tipo de iglesia está usted, en qué tipo de iglesia estoy yo. Si estoy en una iglesia que se adapta bíblicamente a todas las demandas que el Señor ha determinado, o simple y sencillamente estoy en una iglesia donde han adaptado cosas que simple y sencillamente no están en la Biblia, y por ende no tienen la aprobación ni de Dios, ni la aprobación de los apóstoles, ni la aprobación de Cristo, ni de nadie. Entonces, me conviene a mí, como una persona del siglo XXI, estar en una iglesia donde todo lo que se practica ha sido algo que no está respaldado ni está sostenido por la enseñanza de los apóstoles ni por las escrituras, y no hay ningún ejemplo bíblico que apoye esa práctica que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que realizar? ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué tengo que pensar yo si me encuentro haciendo algo que no tiene la aprobación bíblica? Esa es la reflexión que nosotros queremos que usted haga, querido hermano, querido televidente. Mire, usted es muy sabio, yo sé, usted es muy inteligente. Hay gente que nos ha escrito que tiene mucho discernimiento, mucha capacidad de análisis. Entonces, usted que tiene esa capacidad de análisis, póngase a pensar algo. Usted se encontrará en este momento realizando cosas que la Biblia no aprueba. ¿Estará usted en este momento practicando o realizando alguna actividad que está fuera de los mandamientos de los apóstoles? Algo que Cristo no enseñó. ¿Será que esta semana que comenzamos hoy, usted tiene pensado realizar un montón de actividades que la Biblia no aprueba? Dice usted, ya estoy apuntado yo en algo que no hay ningún ejemplo bíblico para realizarlo. Solo piense, solo analice, solo dedique un poco de tiempo a reflexionar sobre las cosas que muchas veces usted ha recibido, que muchas veces usted ha adaptado, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso nuestro tema es: hablemos de doctrina, hablemos de la doctrina de los apóstoles, hablemos de los hechos, hablemos de los ejemplos que ellos aprobaron, para que nosotros tengamos un fuerte consuelo o una fuerte convicción de que lo que estamos haciendo es aprobado por parte del Señor. Entonces, ¿es sumamente interesante este tema por eso? Claro que sí. Y vamos a estudiar y analizar el primer punto de este estudio. Primero, la regla de la uniformidad. Si la misma acción, escuchen bien, si la misma acción se observa sin ninguna variación en cada ejemplo, entonces la práctica se hace en obediencia a Dios. Escuche bien, si en la iglesia del Señor se hace la misma acción, y esa acción se observa sin ninguna variación en cada ejemplo, entonces la práctica se hace en obediencia a Dios. Le voy a dar un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos.
Sumamente interesante, hermano. ¿Por qué? Porque los hermanos en Tesalónica, cuando recibieron la palabra de los apóstoles, dice el apóstol Pablo, realmente ustedes la recibieron como es, realmente es la palabra del Señor. Y escucha esto, que lo vuelvo y lo repito. Tiene que haber una regla que es uniforme para todo. Si la misma acción se observa sin ninguna variación en cada ejemplo, entonces la práctica está en obediencia a Dios. Tan sencillo como eso. Como bien lo dijo el hermano en la introducción, nosotros queremos que usted entienda las cosas de una manera sumamente sencilla. Si hay algo en las iglesias que hoy se hace, entonces usted diga, bueno, ok, ahorita vamos a observar un montón de cosas en esta semana. Entonces, esta acción la hicieron las iglesias de antes, estas acciones las realizaron las iglesias del primer siglo. Las iglesias del primer siglo tenían procesiones, las iglesias del primer siglo tenían este tipo de actividades de ventas en los atrios, tenían bazares, tenían dramas, hacían un montón de cosas. Todas esas cosas usted tiene que preguntárselas. Si la iglesia del primer siglo las hacía, si existe un ejemplo apostólico para hacerlas, si existe la regla de uniformidad donde todas las iglesias observaban de la misma manera, todas hacían la misma cosa, de la misma forma, el mismo día, con el mismo orden. Entonces usted puede decir, entonces todas las iglesias estaban realizando la misma ordenanza apostólica, sin ninguna variación. Entonces ahí usted va a encontrar y decir, es cierto, yo esta semana voy a hacer algo, voy a ver si está en la Biblia. Y dice, pero no he encontrado en la Biblia ningún ejemplo yo, por ejemplo, de que hubiera tal cosa. ¿Cómo sé yo que eso es verdad? Si no tengo el respaldo de los apóstoles, si no tengo el respaldo de la Biblia con esto que yo estoy haciendo. Eso es lo que nosotros queremos que reflexione, porque cuando una práctica, escuche bien, cuando una práctica de la iglesia se observó y todas las iglesias hacían lo mismo, esa era la doctrina del Señor. El apóstol Pablo les dijo varias veces a los hermanos, esto que yo he enseñado aquí, también lo he enseñado en la iglesia de Filipo, y lo que he enseñado aquí en la iglesia de Filipo, lo he enseñado en la iglesia de Tesalónica. En todas las iglesias el apóstol Pablo enseñaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las iglesias hacían exactamente lo mismo, practicaban exactamente la misma doctrina. Eso no lo vemos hoy. Eso no lo vemos hoy. Eso usted no va a ver eso hoy. Entonces, por eso usted tiene que reflexionar, querido hermano, si la base de sus prácticas es la escritura o es la tradición. Usted tendrá que analizar y ser bien crítico y a la misma vez bien sincero si usted va a hacer algo, si usted encontrará en la Biblia el respaldo necesario para que la práctica sea apostólica o que fue aprobada por el Señor o que está de acuerdo a la obediencia a Dios. ¿Qué le parece, hermano, este primer punto en cuanto a que la misma acción debería ser observada sin variación en todas las iglesias del Señor para que fuera realmente un mandamiento de acuerdo a la doctrina de los apóstoles? Es bien interesante porque hay tantos puntos que pudiéramos ir tocando poco a poco, pero bueno, yo personalmente soy del pensamiento de que hay que revisar realmente a través de la escritura, ¿verdad? Entonces, o escudriñar a través de las escrituras la doctrina del Señor, porque hoy en día hay tantas iglesias, tanto evangélicas como mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, y a la misma vez iglesias que aún se hacen llamar todavía con mucho valor iglesia de Cristo, tal cosa, iglesia de Cristo esto, iglesia de Cristo aquello. Creo que la doctrina se debe de mantener tal cual, ¿verdad? La enseñanza se tiene que mantener pura. Lamentablemente nos encontramos con muchos ejemplos donde se adultera la doctrina, donde se le ponen invenciones humanas a las iglesias. Entonces, y en la iglesia de Cristo no ha sido la excepción tampoco, porque lamentablemente también se les han metido algunas cositas ahí, ¿verdad? Hay personas que han querido meterle algunas cositas.
desde mi punto de vista, desde que se le quiere agregar o desde que no se quieren hacer las cosas en base a los ejemplos aprobados que nos menciona la Biblia, hay algunas formas de poder practicar. Entonces, una de ellas es que la doctrina de la iglesia la digan varios versículos de manera exacta, que digan no se debe hacer esto, no se debe hacer esto. Pero la otra manera, que es una de las maneras más acertadas, es con los ejemplos aprobados, ¿verdad? Entonces es ahí donde buscamos. Entonces practicamos la doctrina de Cristo, pero las cosas que hacemos dentro de la doctrina de Cristo buscamos dentro del Nuevo Testamento si hay ejemplos aprobados. Si no hay ejemplos aprobados, pues simple y sencillamente no podemos introducir algo que no es, ¿verdad? Entonces, y qué sé yo, y quizás hemos mencionado tantas veces este tipo de cuestiones, pero por ejemplo nunca encontramos ejemplos aprobados de las cajitas de regalo, jamás las encontramos. Nunca encontramos ejemplos aprobados de los patrocinios estadounidenses o qué sé yo, ¿ah? Entonces nunca encontramos ejemplos aprobados de instrumentos musicales, nunca encontramos ejemplos aprobados de que la iglesia del primer siglo diezmaba, no encontramos ejemplos aprobados de que la iglesia del primer siglo celebraba Navidad o algún otro tipo de celebración que no fuera la celebración del primer día de la semana. No encontramos ningún ejemplo aprobado para ese tipo de cuestiones, ¿verdad? No encontramos ejemplos aprobados de que existían pastoras, de que predicaban, de que enseñaban. No encontramos como tal ejemplos aprobados para ese tipo de cuestiones, que todo ese tipo de cuestiones que le estamos mencionando parecieran cositas sencillas, parecieran cositas mínimas, pero ese tipo de cositas son los que han venido a adulterar la doctrina de Cristo, ¿verdad? Entonces no encontramos ejemplos aprobados para estas cuestiones de los niños, no encontramos ejemplos aprobados para, qué sé yo, campamentos, cultos unidos, cosas así. No se encuentran pues ejemplos aprobados. Que lamentablemente pues existe el pensamiento de decir, no, pero es que si no se le hace daño a la iglesia en tal forma, pues no hay ningún problema con hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de hacerle daño, porque a primera vista pareciera que algo no le hiciera daño. Entonces le pongo un ejemplo humano. Viene la persona y come comida chatarra. A primera vista no le está haciendo daño. Entonces no, está calmando el hambre que tiene. A primera vista no le está haciendo daño. Pero con el paso del tiempo le va a hacer daño. Con el paso del tiempo le va a hacer daño. Entonces lo mismo el adulterar la doctrina o el querer introducir cosas o prácticas que no las aprueba la Escritura, donde no encontramos ejemplos aprobados. A primera vista pareciera que fuera algo inocente, a primera vista pareciera que no pasa nada, entonces, pero a lo largo le va a afectar, y es ahí donde podemos nosotros contar, si es posible, toda la noche tantas experiencias vividas. Entonces, donde el introducirle cosas a la doctrina o querer introducir algunas prácticas dentro de la iglesia han sido raíces de problemas y problemas y problemas, de hermanos en discordia, de hermanos en pleitos, de hermanos en enemistades. ¿Y todo por qué? Por no venir y aferrarse únicamente a lo que viene y dice la Escritura. Entonces, si se aferrara únicamente a lo que viene y dice la Escritura, nos hubiésemos evitado, el ser humano se hubiese evitado un montón de problemas durante tanto tiempo. Entonces, hablando en cuestiones de religión, ¿verdad? Hablando en cuestiones de la palabra del Señor. Pero como no nos gusta aferrarnos a lo que dice la Escritura, sino de que, mire que yo tengo una idea, se la voy a plantear a los hermanos. Miren, hermanos, liderazgo de la iglesia o iglesia, yo tengo tal idea. Entonces, donde podemos hacer esto, y esto nos puede mejorar en esto, y esto nos puede ayudar en tal área, y pues es algo bueno. Entonces viene la idea y resulta que gustó la idea y la idea se llevó a cabo y la idea comenzó a hacerse, se siguió practicando a tal punto de que se convirtió en parte de la doctrina como tal. Entonces ese es el problema, hermano Johnny, con las cuestiones de los ejemplos no aprobados que hay en la Escritura, ¿verdad? Y de los ejemplos aprobados que hay. Entonces menciono los no aprobados porque
Hay muchas cosas que se hacen, como por ejemplo, hemos hablado de tantos temas nosotros, hay muchas cosas que hacen y que no están en las escrituras, pero se hacen. ¿Por qué? Porque alguien los comenzó haciendo y pues resulta que como alguien los comenzó haciendo, gustó y pues se vio algo inocente y resulta de que hasta el día de hoy se siguen practicando y no sé qué otro tipo de cosas se seguirán practicando, ¿verdad? O qué otro tipo de invenciones, ¿verdad? Se seguirán practicando. Entonces, una y otra vez, ¿verdad? Entonces, hermano, el punto es que, mire, va, por ejemplo, usted que conoce muy bien la Iglesia de Cristo, igual que yo, hemos estado ahí muchos años ya. Hay hermanos que dicen, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un partido de fútbol, vamos a hacer un equipo de fútbol en la iglesia y a través del equipo de fútbol vamos a invitar a los jóvenes para que formen parte del equipo de fútbol, y una vez que ya son parte del equipo de fútbol, entonces ahora ya los podemos traer a la iglesia. O vamos a realizar un taller para que las mujeres de aquí de la colonia, de la comunidad, aprendan belleza, para que aprendan a cortar pelo y a pintar uñas y vengan aquí a los talleres que la iglesia les va a ofrecer. O vengan y digan, mire, aquí le vamos a enseñar a usted a hacer pasteles, entonces, véngase, porque aquí le vamos a enseñar. Y esa idea a alguien se le ocurrió, a algún hermano se le ocurrió a través de la práctica de hacer pasteles o de pintar uñas o de cortar pelo, de cortar barba, de cortar cualquier cosa, atraer a la gente a través del fútbol, a través de películas y todo eso, los traemos acá y una vez que ya estén adentro, cuando ya los tenemos aquí, les predicamos el evangelio. Eso nunca ha dado resultado ni nunca va a dar resultado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso es una idea que está fuera y totalmente fuera de contexto en cuanto a la manera bíblica de llevar la palabra a las personas. Si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta de que había una cuestión en que todos estaban de acuerdo a la hora de conversión. En cada caso registrado de conversión, no hay duda de que la conversión resultó por medio de predicar, enseñar y aprender la palabra del Señor. Escuche bien. Cada vez y cada acto y cada conversión en el libro de los Hechos que usted ve, siempre resultó por medio de la predicación, la enseñanza y el aprendizaje de la palabra del Señor. Nunca fue por otros medios. ¿Por qué? Porque los otros medios que los hombres han inventado tienen demasiadas deficiencias. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si usted lleva a la gente porque cada domingo le da una provisión, entonces todos los domingos esa gente va a llegar, o esos hermanos van a llegar, porque saben que en la iglesia les van a dar una provisión. Tienen hambre, tienen gran necesidad, entonces dicen, pues en la iglesia me ayudan, en la iglesia me brindan lo que yo no puedo obtener, entonces voy y ahí me van a dar a mí lo que necesito: maíz, frijoles, arroz, manteca, harina y todo lo que yo ocupo para vivir. Qué buena iglesia. Así debe ser la iglesia. Entonces lo interesante de esto, hermano, es que cuando usted deja de ayudar a estas personas, porque o ya no hay recursos, o porque el presupuesto se acabó, o porque simple y sencillamente quien patrocinaba estas cosas ya no lo va a hacer, porque ahora va a llevar sus recursos a otro lado, a otra idea que se le ocurrió. Entonces, ¿qué va a pasar con ese hermano? ¿Qué va a pasar con esa persona que iba por la provisión? Que iba no por la palabra, que fue convencido no por la palabra, sino que fue convencido por la comida que se le dio. ¿Qué va a pasar con esa persona? Una vez que usted le deje de dar, no va a volver a la iglesia. No va a volver. Y la iglesia que tenía 300, 400 miembros, inmediatamente se deje de ayudar a esos hermanos, no vuelven. Muchos ejemplos hay de esos en la iglesia del Señor, porque no es el modelo bíblico de llevar la palabra, no es a través de estas innovaciones que la palabra del Señor debe ser predicada, porque hemos dejado la manera sencilla.
porque hemos dejado la manera eficiente y adecuada de llevar el evangelio. Entonces, vamos a tener siempre estos problemas en la iglesia del Señor cuando hacemos cosas que no han sido aprobadas, que no hay ningún ejemplo bíblico para hacerlas. Le voy a dar, en este segundo punto que vamos a analizar, ejemplos de situaciones que fueron únicas, de cosas que sucedieron en la iglesia de la Biblia, en la iglesia del primer siglo. Y que esas cosas que sucedieron, pero que no significa que nosotros hoy, varios siglos después, debemos hacer esas mismas cosas, porque se dieron en circunstancias únicas y que no fueron parte de la doctrina, sino que fue el reflejo genuino de muchas congregaciones de hacer algo que solo en ese momento se podía hacer y que a lo largo de la historia no se ha vuelto a repetir ni darse las condiciones adecuadas para que diga usted, no, pero es que mire, tal cosa podemos hacerlo porque así lo hicieron los hermanos de las primeras congregaciones que existieron. Un ejemplo de esto es lo que está en Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 45. Quiero explicarles esto porque hay algo bien interesante con esto. Hechos 2, versículo 45. Dice la palabra del Señor. Y vendían sus propiedades. O sea, los hermanos en la iglesia de Jerusalén vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué le quiero explicar con esto? Más adelante, en Hechos capítulo 4, vamos a leer otro versículo, Hechos 4, versículo 32, dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Algo bien interesante en esto, hermano, ¿por qué? Porque la comunidad de propiedades practicada por la iglesia en Jerusalén no fue para que se imitara en lo general, sino que se practicó solamente bajo circunstancias especiales, como bien lo acabo de decir. En Jerusalén los hermanos vendían sus propiedades, del dinero que ellos obtenían de la venta de esas propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles miraban las necesidades que tenían los hermanos y de esa manera se suplía para que a nadie le faltara nada. ¿Entiende? Después, con el tiempo, el apóstol Pablo enseñó que para que los hermanos siempre hubiera lo necesario, para que cuando un hermano tuviera una necesidad, entonces no se recogieran ofrendas así a la carrera, de improviso, sino que cada primer día de la semana los hermanos debían poner aparte algo según hubieran prosperado para que lo guardaran, porque si algún hermano tenía necesidad o alguna iglesia tenía necesidad, entonces no se tenían que recoger ofrendas a la carrera, así como diciendo, hermano, no anda ahí unos 100 lempiras ahí que nos dé para apoyar al hermano, sino que ya hay en la iglesia de todo lo que se había ofrendado anteriormente, se sacaba y se ayudaban a los hermanos necesitados. Pero ya no era necesario vender las propiedades. Entonces vienen ahora y me dicen, es que usted tiene que vender lo que usted tiene y dárselo al pastor. Tal cosa no es un ejemplo aprobado para hoy, para estos tiempos. Usted no tiene que vender nada. Usted no tiene que vender nada. Hay iglesias que le dicen a usted, yo lo he escuchado de varias gente, le dice, ¿qué es lo que más quiere usted? ¿Qué, materialmente hablando? No, lo que yo más quiero es mi carro, porque viera cómo me sirve. Entonces le dicen, véndalo y déselo al Señor, porque usted no tiene que tener ningún ídolo en su corazón, ni tiene que estar apegado a nada material. Véndalo y lo da para la iglesia, y es el pastor quien se agarra ese dinero. Tal cosa no es un ejemplo aprobado, tal cosa es un engaño. No vaya a caer usted en tal ejemplo, porque tal cosa no aparece en la Biblia. Los hermanos del primer siglo vendían sus propiedades. Claro que sí, lo hacían. Y ayudaban a los hermanos, claro que sí. Si usted hoy quiere vender algo que tiene y dárselo a alguien, eso es totalmente suyo. Totalmente, usted puede hacer eso si quiere. Lo que le quiero explicar yo es que no es una doctrina para la iglesia. No es que los hermanos de la iglesia tienen que hacer eso. No. A nadie pueden obligar a que se deshaga de sus cosas para entregarlo a la iglesia. Tal cosa no es una doctrina de los apóstoles. A usted no lo pueden obligar a que usted se deshaga de sus cosas para que usted lleve dinero a la iglesia. Tal cosa no es un ejemplo aprobado
en la Biblia. ¿Qué le parece, hermano, cuando hablamos de estas cosas? De que hay cosas como, por ejemplo, también el lavado de los pies. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 13 que el Señor lavó los pies de los apóstoles, entonces dicen los hermanos hoy también nosotros tenemos que lavarle los pies a los hermanos. Pero note usted que cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de los apóstoles, lo hizo dándoles a ellos una lección muy importante de humildad y de servicio. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque anteriormente los apóstoles estaban peleando de quién era el mayor entre ellos, que cuando el Señor llegara a su reino, quién se iba a sentar a la derecha y quién se iba a sentar a la izquierda, quién iba a tener la preeminencia. Y viene el Señor y les dice, en las naciones hay gente que se señorea de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes el mayor va a ser el sirviente de todos ustedes. ¿Y cómo el Señor demostró esto? Siendo Él el mayor, se humilló, lavó los pies de los apóstoles y les dijo Él, de esta manera también ustedes tienen que hacerlo. Es un ejemplo único, no es un mandamiento para la iglesia. No es que hoy nosotros en la iglesia tenemos que lavarnos los pies. No, porque era en un contexto único donde los apóstoles que tenían un problema de que quién quería ser el mayor, el Señor Jesús les enseñó un ejemplo de humildad. No significa que la doctrina del lavamiento de pies venga a usted y usted tenga que hacerlo hoy y lavarle los pies a los hermanos. Hoy usted puede mostrar humildad, usted también hoy puede mostrar servicio hacia los hermanos sin necesidad de hacer esto, aunque aparezca en las Escrituras. Porque es cierto, aunque pasó en las Escrituras, está registrado en las Escrituras, no es una doctrina para la iglesia del Señor. Y yo quiero que usted entienda esto, querido hermano, querido televidente, que es cierto que hay muchas cosas que en la Biblia están como ejemplo y que sí son doctrina, pero que también en la Biblia hay un montón de ejemplos, pero que no son doctrina. Y que muchos por beneficio, por sacar algún interés o por sacar algo de esto, han implementado y han dicho, ahí está en la Biblia y por eso usted tiene que hacerlo, cuando realmente la doctrina no exige que usted haga o realice ciertas cosas, como el lavamiento de pies, como el vender sus propiedades, o como se hacía anteriormente, como dice Romanos 16, versículo 16, o Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14, donde los hermanos se saludaban con un beso santo, con un ósculo santo, como dice la versión Reina Valera. Hoy nosotros aquí en Honduras, y mi hermano que es de Nicaragua, no tenemos la costumbre de saludarnos de besos nosotros los hombres. Nosotros nos saludamos, hermano, dándonos y extendiéndonos la mano. En aquel tiempo, los hombres, tanto en la región del oriente, se saludaban de esta manera, nosotros no. Entonces hoy, hermano, nosotros, aunque encontramos en la Biblia que ellos se saludaban con un beso santo, nosotros en la iglesia hoy no tenemos tal costumbre. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si la costumbre de saludar con un beso no prevalece, entonces la costumbre del Nuevo Testamento no obliga, porque no hay una cultura en nosotros de hacer tal cosa, como era también la cultura de lavar los pies. Lavar los pies era algo cultural en aquel tiempo y no algo doctrinal para la iglesia. Era algo muy común que los siervos lavaran los pies de los invitados cuando llegaban a la casa. Abigail es un ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 41. Nosotros vemos que Abigail le dijo a David, yo lavaré los pies de tu siervo. Y en 1 Timoteo 5 aparece que cuando una viuda realmente ella debe mostrar hospitalidad, y parte de la hospitalidad era precisamente lavar los pies. Pero no es un acto doctrinal en la iglesia donde nosotros tenemos que lavarnos los pies como un acto doctrinal en la iglesia del Señor. Entonces ve cómo hay ejemplos como el beso, el lavado de pies, la venta de las propiedades, que aunque aparecen ejemplos en la Biblia, no son doctrina para nosotros, sino que fue algo único que sucedió únicamente en ese momento y que la iglesia fue la manera que tuvo de realizar las cosas, pero que no son un ejemplo doctrinal para cada uno de nosotros, porque nosotros queremos que usted entienda que en la Biblia hay cosas que sí son doctrinales y otras cosas que no son doctrinales. Entonces usted debe aprender a hacer la diferencia entre ambas, porque ahí considero yo no sé, mi hermano, ahorita le vamos a preguntar, considero ahí donde está el mayor problema que divide a las iglesias del Señor, porque no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos tenemos el mismo sentir,
sino que cada quien ve las cosas de diferentes maneras, interpreta las cosas de diferentes maneras, agarra la Biblia y dice que yo creo que dice esto, y otro es que yo creo que dice otra cosa, y es que yo creo que dice otra cosa, y ahí en vez de unirnos nos estamos separando porque cada quien hace y piensa lo que quiere, y no todos tenemos esa misma regla de fe, de sentir lo mismo y de pensar lo mismo. Creo yo, queridos hermanos, queridos televidentes, que hay algo que nos ha dividido a nosotros, es por ir y pensar más de lo que está escrito, por ir más allá y pensar más allá y establecer cosas más allá de lo que está escrito. ¿Qué le parece, hermano? Sí, en efecto, lamentablemente, pues eso es lo que o el mayor punto, diría yo, de que ha afectado y que sigue afectando a nuestras iglesias, porque volvemos al punto de que si hubiera una sola base, si bien es cierto, nosotros somos seres pensantes, entonces personas con raciocinio, entonces con mentalidad sana, independiente, así nos ha hecho el Señor, pero esa mentalidad independiente pues se tiene que acoplar, diría yo, a lo común. Me refiero a acoplarse a lo que dice la Escritura nada más, ¿verdad? Porque hay muchos casos donde le han metido cosas a la iglesia y la iglesia pues se ha ido degradando, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces han habido en algunos lugares peleas por dinero? Entonces, porque decidieron hacer un fondo de no sé qué cosa, decidieron hacer otro fondo de no sé qué cosa, y después, ¿y quién va a tener el fondo y quién va a gastar el dinero del otro fondo? Y hicimos venta, hicimos bazar, y ahora y el fondo del bazar, ¿quién lo va a gastar? Entonces, y ahora y el fondo de las tortillas que vendieron, ¿quién las va a gastar? Y las hamburguesas es otro fondo, y comienza aquella situación a ser... Biblia, sí. Porque eso de fondos en la Biblia no está. Eso de que la iglesia debe tener diferentes fondos, tal cosa es ajena a la Escritura. Pero la pregunta sería, hermano, ¿por qué los hermanos lo hacen? ¿Por qué aún en los hermanos de la iglesia de Cristo nosotros encontramos estas deficiencias y encontramos nosotros todos estos problemas? ¿Por qué cree usted, hermano? Yo personalmente creo de que no hay un carácter de humildad para someterse únicamente a lo que dice la Escritura. Entonces, porque muchas veces, si bien es cierto, hay personas que se han convertido al Señor, bautizados, diría yo, entonces, pero no quieren dejar el hombre terrenal, sino que quieren seguir y tratar esos preceptos, esas actitudes, esos malos hábitos, e introducirlos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas tan simples y sencillas que nos dice la Escritura. Por ejemplo, le pongo un ejemplo sencillo: la organización de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice de que una iglesia debe de buscar la forma cómo organizarse bíblicamente, con ancianos, diáconos, maestros, evangelistas. Entonces, y ellos deben de tomar la batuta de la iglesia para que la iglesia pueda salir adelante, obviamente, sí, ¿verdad? Y si no existe esa opción, o si aún no se llenan los requisitos para esa opción, pues debe de haber un grupo de varones como tal. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, varones que sean fieles al Señor, entonces varones de buen testimonio, entonces y da varias características, ¿verdad? Pero resulta de que dice varones de buen testimonio, pero no, aquí armemos mejor una mesa redonda, armemos una comisión que administre, aquí metamos a la hermana Pancracia, a la hermana Lucrecia, porque ellas, miren, tienen billetes, dan buena ofrenda, entonces metámoslas aquí en el paquete y pues ahí decidamos, o cuando pasa lo peor, entonces cuando de repente una familia decide hacerse cargo, ¿verdad?, de la iglesia, y todo queda en familia, sí, todo queda en familia. Entonces ve la situación, ¿verdad? Entonces cuando de pronto también nos ganan los sentimientos, me refiero a que nos ganan los sentimientos porque de repente la Biblia dice y habla acerca de la disciplina en la iglesia. Sí. Pero como sos mi amigo, no, sí, a vos no te voy a disciplinar, pero aquel que no me llevo muy bien, a ese sí lo vamos a disciplinar fuertemente. Entonces, para que aprenda la corrección. Pero usted no, usted tranquilo, no se preocupe porque usted es mi amigo.
Entonces... Eso le ha hecho demasiado daño a la iglesia. Exactamente, o no, porque yo lo he visto que usted ofrenda 5,000 lempiras todos los domingos, entonces con usted no se preocupe, usted haga lo que se le pegue la gana, usted no hay ningún problema, seguimos siendo hermanos, hasta predicar lo voy a poner, usted no se preocupe por eso. Aunque anda en adulterio, anda en un montón de cosas, sí. Entonces, es lamentable y vergonzoso a la misma vez poder mencionar que hay casos de casos, ¿verdad? Donde existe el favoritismo, donde preferimos beneficiar a alguien que nos beneficia a nosotros también, y no nos preocupamos por mantener esto que dice la Escritura pura. Entonces, si nos preocupáramos por eso, pues la disciplina tendría que ser pareja, independientemente ofrende o no ofrende, bastante o poquito, lo que sea, vivo o no vive en una buena casa, tenga 1, 2, 3, 20 carros si quiere, tenga su negocio y todo, pero independientemente, mire, lo vamos a poner en disciplina. Entonces no le vamos a tolerar esto. Entonces, pero cuántas veces sí he conocido hermanos que viven en el adulterio, ¿verdad? Que dejaron a la esposa y resulta que ya no querían nada con ella y se consiguieron otra, pero como es el hermano que tiene un negocio fuerte dentro de la ciudad, pues como es el hermano que tiene un puesto importante, que tiene un trabajo muy bueno, entonces no lo vamos a tocar, ni quiera Dios que se nos va a ir el hermano, sería un peligro para la congregación. Entonces, ve cómo se va adulterando. Sí, porque, poco a poco correcto, todo. hermano, porque puede ser que hay hermanos que prefieren tener la iglesia llena, pero no con hermanos de calidad, sino... Sí, imagínese, sigamos, porque ya como que gustó esto. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre estar en esa situación? ¿O de qué le sirve, en este caso, de qué nos serviría a nosotros dos tener una mega congregación súper llena, llenísima, que llegue en medio mundo, si es posible? Entonces, pero si no hay disciplina, si nos salimos de la doctrina de Cristo, entonces si porque me cae bien, porque da bastante dinero, le dejamos pasar las cosas, ¿de qué nos serviría? Nos estaríamos engañando nosotros mismos por no poner orden, porque a nosotros se nos ha encargado poner orden, entonces, y estaríamos también haciéndole un daño a la persona que está mal, porque no se le está haciendo un bien, se le está haciendo un mal, y sobre todo nos estaríamos llevando de frente a toda la congregación, ¿verdad? Porque el problema es que alguien pudiera decir, no, pero el afectado es él. No solo él es el afectado, el resto de la congregación también es afectada. ¿Por qué? Porque ahí se está viviendo una situación de pecado y no se pone disciplina, porque ahí se está tolerando a gente que vive en adulterio, porque ahí se está tolerando a personas que andan en borracheras, porque ahí se está tolerando y usted le puede añadir un montón de cosas. Entonces, pero simple y sencillamente sucede eso y no se está haciendo lo que dice la Escritura. Entonces, inmediatamente, vuelvo a repetir, no sirve de nada tener un local muy hermoso, lleno de gente. Se puede poner un local de 5 plantas, el más bonito de la ciudad, si usted lo quiere así, pero si ahí se está viviendo situaciones de pecado, no sirve de nada, porque cuando venga el Señor, pues resulta de que ahí va a quedar el bendito local, por muy lujoso que sea, y las personas que no corrigieron y las personas que aún sabiendo su situación de pecado, pues fueron avanzando en eso, pues resulta de que van a tener serios problemas con el Señor. Entonces, desde ese momento, mi pregunta es, ¿sigue siendo Iglesia de Cristo? Porque para mí no. Para mí no. Para mí inmediatamente deja de ser Iglesia de Cristo. Para mí también, hermano. Porque si la Iglesia del Señor no va a seguir los preceptos que Él ha ordenado, dejaría de ser. Es correcto. Sí, porque dice la Biblia que toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. O sea, que el Señor sí planta. Y aquellas iglesias que el Señor no plantó, sino que están fundamentadas en otros principios que no son los bíblicos, como nosotros hemos hablado, entonces esa no es la Iglesia de Cristo. Entonces, aunque tenga el nombre, aunque diga ahí Romanos 16, no es la Iglesia de Cristo. Entonces, desde el momento que una iglesia participa o hace ese tipo de cuestiones, y hablamos de esto, pero hay iglesias que ponen a mujeres a predicar y toda cuestión, a recolectar la ofrenda y todo eso. Hay iglesias donde el pastor resulta que ahora se llama apóstol fulano de tal, entonces se añadió un nombre ahí, ¿verdad? Entonces, desde ese momento
no porque yo lo diga, ni porque el hermano Johnny lo diga, desde ese momento porque la Escritura lo avala, deja de ser iglesia de Cristo. Entonces, si deja de ser iglesia de Cristo, pues resulta que ahí puede, y le puede pasar como las iglesias denominacionales, ahí puede llenarse, ahí puede haber mucho dinero, ahí pueden haber buses, puede ser un local de lujo, ahí puede haber muchas cosas, pueden haber bolsas de comida, pueden haber construcción de casas, puede haber lo que usted quiera ahí. Entonces puede haber aire acondicionado, puede haber refrigerio, puede haber desayuno, lo que usted quiera puede haber ahí, pero deja de ser iglesia de Cristo. Entonces, porque no está teniendo comunión, en ese momento la iglesia no está teniendo comunión, ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, y por lo tanto, si no tiene comunión con ellos, no puede tener comunión tampoco con los demás hermanos. Entonces, hasta que se corrija como tal, y si no se quiere corregir, es que hay hermanos que prefieren tener eso que ser la iglesia bíblica. Y ahí es donde uno piensa y analiza y dice, ¿por qué los hermanos no son capaces de corregir esas cosas que a veces nosotros hemos mencionado? ¿Por qué el hermano no tiene el valor de decir, tal cosa no es bíblica, no la vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que hay hermanos que como evangelistas o maestros es que muchas veces sucede de que hay intereses de por medio? Correcto, yo creo que eso es lo que ha afectado a la iglesia. ¿Por qué? Porque, yo no voy a decir nada, porque si yo digo algo, me corren. Sí. Porque si yo digo algo, me cortan el salario, y con ese salario es con el que compro los frijolitos, y la cuajada y las tortillas. Con ese salario es que sostengo a mi familia. Con ese salario es de que yo vivo. Entonces, si yo digo algo, me van a correr, me van a cortar la cabeza. Entonces, ya como que por conveniencia, ¿verdad? Para mí, sinceramente, se lo digo. Y ahí me va a disculpar la palabra. Pero yo pienso de que es asqueroso cuando una persona trabaja por dinero para la iglesia. Entonces, es totalmente asqueroso. Entonces, ¿por qué? Porque lo que va a hacer no va a ser un beneficio para la iglesia, le va a hacer un daño a la iglesia. Porque si no tiene el suficiente valor de enfrentarse, de corregir, como le dice Pablo a Timoteo, yo te dejé en tal parte para que corrigieras lo deficiente, no para que te fueras a pasear, no para que cayeras bien, no para nada de eso. Yo te dejé específicamente para que corrigieras, para que establecieras ancianos, para que organizaras la iglesia, para que corrigieras aquí, para que corrigieras allá. Entonces, obviamente, el predicador de la iglesia, esté o no esté organizada la iglesia, sí o sí tiene que estar para corregir lo que está deficiente. Entonces, pero resulta de que, ok, como ellos son los que me pagan, y justamente hay unos hermanos que ofrendan más, entonces hasta me invitan a comer y toda cuestión. Entonces, como son ellos, entonces yo, mire, mejor me quedo callado, aquí no pasa nada, yo me cruzo los brazos, yo volteo a ver para otro lado, y resulta de que no acontece nada. Estimado hermano, déjeme decirle lo siguiente: si usted es una de esas personas, Dios le va a pedir cuenta, porque a cada predicador el Señor lo ha puesto ahí para que se haga responsable como tal de la grey del Señor, y usted va a tener que darle cuentas al Señor igual que nosotros. Claro. Va a tener que darle cuentas al Señor si se cruzó las manos, si le importó más el salario, si le importó más la ayuda económica, si le importó más cualquier cosa, o si realmente le importó mantener pura y santa la iglesia, si le interesó mantener pura y santa la verdad, la doctrina del Señor. Entonces, imagínese cuántas veces, hermano Johnny, hay hermanos que le tienen miedo a los hombres y no le tienen miedo a Dios. Correcto, hermano. Entonces, totalmente aberrante. Sí. Entonces, yo prefiero tenerle temor al Señor y no a los hombres. Entonces, porque imagínese, si a usted le cortan el salario, que se lo corten. Si la ayudita que le dan para los frijolitos y todo, si se lo corta, que se lo corten. No depende acaso usted de Dios. Si usted realmente depende de Dios, lo va a demostrar. Entonces, pero si usted no depende de Dios, pues resulta, es que me van a dejar a pie, hombre. Más bien, si hasta un carro me asignaron, imagínese, ni quiera Dios, hombre, ¿cómo voy a andar a pie? No, me va a tocar andar en bus. Sí. Entonces, ya ve la situación tan fuerte que se pone, ¿verdad? Hermano, por el tiempo, ya no fue. Sí, hermano. Al final del estudio, pues, terminamos hablando de estas cosas que afectan a la iglesia del Señor, que afectan a la iglesia de Cristo. Y yo sé que afectan a muchos. Así que la reflexión está, y
nuestra intención es, de todo corazón, que aquellos hermanos a los cuales el Señor ha puesto enfrente de una obra, miren hermanos, hay ejemplos de cómo guiarnos, de cómo mantener la iglesia pura, santa, sin mancha. Sigámoslo, no importa lo que hay que sacrificar, siempre y cuando le demos honra y gloria al Señor, el Señor nos va a respaldar. Pero por conveniencias o por cualquier otra cosa, hacemos o cambiamos lo que el Señor ha establecido para su iglesia, sepamos, queridos hermanos, que tenemos un serio problema delante del Señor cuando le entreguemos a Él cuentas de nuestra mayordomía, de todo aquello que Él nos ha dado para que nosotros lo administremos y lo hemos administrado mal. Queridos hermanos, queridos televidentes que nos ven, sepan que un día nosotros vamos a estar delante del Señor y le vamos a tener que dar cuenta, y esperamos que las cuentas que nosotros le entreguemos a Él sean cuentas claras, sabiendo que nosotros a través de esta señal, de ese programa de televisión, hemos enseñado que la iglesia de Cristo debe mantenerse pura, de que debe mantenerse intacta, tal como aparece en las páginas del Nuevo Testamento. Sepa usted que nosotros no somos muy populares entre muchos hermanos porque hay muchas cosas que nosotros decimos que están en base a la palabra, están basadas en las Escrituras, pero que hay muchos hermanos que todavía no han comprendido y no han entendido. Sepa, hermano, que nosotros le decimos no con la intención de quererlo molestar, sino más bien con toda la intención y con todo el amor de que usted se pueda corregir. Así que después de hablar de este extenso tema, que todavía nos faltaron muchas cosas que hablar, pues nos vamos deseándole a usted lo mejor, esperando de que esta semana que viene comenzando, cuídese, no vaya a descuidarse usted o perder la vida, cuídese, usted es muy valioso, más si usted no tiene al Señor, no arriesgue su vida, porque si usted se va sin el Señor se va a condenar. No ponga en riesgo su vida, mejor acérquese al Señor, que este sea un tiempo en el cual usted pueda acercarse a la iglesia de Cristo. Le invitamos de todo corazón a las iglesias. Nuestras iglesias, pues esta semana normalmente estaremos reuniéndonos los días martes a las 6 de la tarde aquí en el barrio Santa Marta, en la cuadra delante de los bomberos, martes a las 6, jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 9 de la mañana. Con mucho gusto lo vamos a recibir. También en la Colonia Mata, el miércoles a las 6 de la tarde y el viernes a las 6 de la tarde. Allá en la Colonia Mata, del tanque donde se recolecta el agua, una cuadra hacia abajo, ahí está la iglesia del Señor, ahí lo vamos a recibir, y el domingo también a las 9 de la mañana. Así que si usted quiere en esta semana acercarse al Señor, acérquese a la iglesia de Cristo, le hacemos esa cordial invitación. Le deseamos lo mejor, que tenga una excelente semana, cuídese, no haga nada indebido, haga lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Le deseamos éxitos espirituales como materiales, y si el Señor nos presta vida, nos veremos en un próximo programa. Bendiciones para todos y que el Señor me los bendiga grandemente. El hermano Quiroz y yo nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones para todos. Oh, cuán grande es nuestra reunión.